Me voy a presentar, puesto que tengo una forma de trabajar desde el año 79 que es un poco particular. Es decir, que trabajo gracias a la técnica de decorporación, es decir, de viaje astral. Y en ese modo, como puedo entrar en contacto con los mundos después de la vida, de antes de la vida, con muchos mundos sutiles y también con seres de luz y con personas que han pasado al otro lado. Entonces hay que saber que más o menos en el año 71 tuve mis primeras experiencias de decorporación. Y esto ocurrió de manera totalmente natural. En aquella época era yo estudiante y me encontraba acostada en mi cama. No había tomado nada de drogas ni ningún tipo de sustancias, cuando me encontré fuera de mi cuerpo físico. Y esto duró unos segundos, no sabría decir exactamente cuánto, pero duró muy poco tiempo. Solo el tiempo de preguntarme si era eso la muerte, porque cuando vi mi cuerpo físico debajo de mí, en ese momento me di cuenta que la conciencia no estaba dentro. Tenía la impresión de haber dejado una prenda o un cuerpo muerto, y en ese momento tuve ese interrogante, que tal vez era eso la muerte. Pero no tenía miedo, no sentía pánico y ocurrió de forma muy rápida y volví a retomar mi cuerpo físico. Esa fue la primera experiencia y a partir de entonces, durante 7 años, aprendí a salir de ese cuerpo, de ese segundo cuerpo que salía del cuerpo físico, sin saber demasiado lo que era, ya que en aquella época se disponía de poca información acerca del tema. En aquella época mi pareja, Daniel Mogua, también había vivido ese tipo de experiencia. Y buscamos en bibliotecas de la facultad lo que eso podía significar. Acabamos por encontrar como hilo que explicara lo que habíamos vivido y que algo que le ponían el nombre de viaje astral. Y así fue como empezamos a saber lo que estábamos viviendo. Y eso duró 7 años. Durante esos 7 años estuvimos experimentando lo que era este segundo cuerpo, es decir, que viajábamos a la velocidad del pensamiento. Nos dimos cuenta que podíamos ir a cualquier rincón del planeta Tierra únicamente con el pensamiento. Y como en aquella época, sin embargo, no estábamos muy seguros de nosotros mismos, nos preguntábamos qué hacer con todo eso. Y que esa experiencia, ¿qué íbamos a poder hacer de ella, ¿no? Empezábamos a querer darnos a nosotros mismos pruebas de lo que estábamos viviendo. Y por ejemplo, en aquella época fuimos a Estados Unidos por la noche en decorporación, por tanto con el desfase horario era perfecto. Así fue que llegábamos y era la época en que estaban estrenando la película de Tiburón. No sé si os acordáis de aquella película, pero no me acuerdo muy bien, ya que fue una experiencia, yo me acuerdo muy bien, ya que fue una experiencia que me marcó. Es decir, que en aquel momento me encontré en una sala de cine al otro lado del mar y pude ver la película. Y cuando volví a mi cuerpo físico estaba contenta de poder contar lo que había pasado antes de que esa misma película se estrenara en Francia. Y para mí era importante porque eso demostraba que efectivamente no estaba soñando. Al contrario, que en el sueño todo estaba mucho más claro. Los sentidos estaban desemparejados respecto a unos sentidos ordinarios, como los que puedo tener cuando estoy en mi cuerpo físico, pero estaba lejos de ser un sueño. Era mucho más intenso que un sueño y era incluso mucho más intenso que la realidad misma en el cuerpo físico. Por lo tanto, fueron experiencias importantes que duraron 7 años, el tiempo para aprender a servirme de ese segundo cuerpo. Y un día, de pronto, nos dirigimos que con este tipo de experiencia podíamos pasar, sentíamos que el estado de nuestros sentimientos nos permitía pasar más allá del plano terrestre. Y así fue cuando de pronto un día pudimos entrar a otra dimensión, que hemos llamado los mundos de después de la vida. Podemos llamarlos los mundos de antes de la vida también, podemos los mundos sutiles, eso no importa, pero eran mundos, digamos, que ya no eran terrestres y que en los que podíamos encontrar a seres, a guías, a entidades, de las cuales una nos preguntó si estábamos de acuerdo de que reportáramos nuestras experiencias a través de libros. Es decir, simplemente nos dijeron si queríamos escribir, sin querer demostrar nada, pero al menos escribir aquello que estábamos viviendo y de poder contarlo. Y así fue como comenzó nuestra historia y cómo empezamos nuestros primeros libros. Pero me gustaría tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero, John Smith, cuando él me dice que tiene un nombre que es totalmente banal, como
podríamos decir Jean Dupont o cualquier otro, y dice que ya ha nacido debajo de esa estrella, es decir, que no era deseado en una familia disfuncional, una madre que estaba en psiquiatría, el padre bebía y era violento, y él da vueltas en la vida como puede. Y un día, cuando es adolescente, se encuentra con unos militares americanos, que le hacen ver el reflejo que en realidad sí que hay una familia posible para él, una verdadera familia, una familia que se va a interesar por él. Y así como se enrolla para ir a la guerra del Vietnam. Y allí se ve puesto que después de todo se dice que podría ser esa su familia, como a veces ocurre con los legionarios, que piensan que van a encontrar una familia, que esa familia no la tienen en otra parte. Por lo menos vamos a encontrar amigos. Y ellos van a creen en eso. Él lo cree, se va allí, lucha, y como en muchas guerras va a ser jefe de un grupo, de un equipo, donde pues hay violaciones, hay torturas, hay matanzas, hay poblados quemados, y llega un momento en que se harta, pero no consigue decir que no, porque obedece a las órdenes, y para él las órdenes son importantes. Él obedece. Y llega un momento en que cuando ya está realmente harto, por suerte la guerra acaba, y esos soldados son repatriados. Y él en el avión se dice que ya está bien, que ya por fin iba a poder pasar a otra cosa, que su vida va a ser diferente, que a lo mejor va a tomar otro giro. Tiene un poquito de dinero, ya va a poder comprarse un terreno, va a poder hacer otra cosa, ¿no? Pero es ahí donde comienza la pesadilla para él, la verdadera pesadilla. Es decir, que lo que le pasa es lo que a veces ocurre. Los primeros días transcurren bien, todo está eufórico del regreso, es considerado como un liberador, un héroe durante unos días, pero pasan los días y se vuelve otra historia. Y cuando empieza a salir y se va a encontrar con gente y va a ir a ciertos sitios, de pronto la gente con la que se va a encontrar, que son puros americanos, rubios, con ojos azules, como podemos imaginar, se van a transformar para él, es decir, que sus caras van a empezar a transformarse, y poco a poco, cada vez que él se va a acercar a alguna persona o a estar en contacto con alguien o a salir a la calle, las personas que se le van acercando a él van de pronto a transformarse la cara en unas personas con las caras de vietnamitas que él o mató o violó. Pueden a veces ser caras de niños, de mujeres, de hombres. Para él se vuelve una auténtica pesadilla. No sé si os imagináis lo que eso puede ser. De pronto, cuando salimos, al principio se puede decir que bueno, que la persona puede estar enferma o que eso no puede ser. Entonces, él llega un día que va al hospital militar y, bueno, le dan calmantes, no funcionan, y sigue la pesadilla. Y así va siguiendo esa pesadilla, la cual es la... ¿Y cuál es la solución? Ver esas caras de pronto, esos rostros que se deforman, que se acercan hacia él, que son como remordimientos, todas esas caras de todas aquellas guerras que se acercan a él, sufriendo, gritando, agonizando. Ya no sabe cómo deshacerse de ellas. ¿Qué hacemos entonces? No sabemos lo que hubiéramos hecho nosotros en su lugar. Él lo que hace es pegarse un tiro en la cabeza. Se dice que bueno, que un poco más o un poco menos, de todas formas no sabe cómo salir de ahí. Así que la única solución que encuentra es una bala. Más para él o para otro ya da lo mismo. Estaba tan mal que llega hasta suicidarse. Es efectivamente un suicidio debido a esa especie de pesadilla, de psicosis, lo que hace que en un momento dado pasa al otro lado. Pero ¿qué ocurre al otro lado? Ocurre lo siguiente. À un moment donné, donc, il passe de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est que ça continue.